Dayanara Torres avanzaba lentamente por los pasillos de su espacioso hogar, un lugar que en otro tiempo había sido testigo de risas, celebraciones y momentos de ensueño. Sin embargo, ahora solo el eco de sus propios pasos interrumpía el silencio casi sofocante que la rodeaba. A lo largo de los años, había aprendido a coexistir con la soledad, abrazándola como si fuera una vieja amiga que, aunque incómoda, le ofrecía una paz inesperada tras tantas tormentas emocionales. Esas tormentas caprichosas e imprevisibles parecían haberse ensañado con ella. Y aunque el tiempo había transcurrido, las cicatrices de su relación con Marc Anthony aún persistían, recordándole constantemente que no todas las historias de amor tienen finales felices. El primer encuentro con Marc había sido como un sueño del que no quería despertar, todo parecía perfecto. El cantante famoso, el amor apasionado y las promesas de una vida juntos. Para una joven llena de ilusiones como Dayanara, aquello era lo más cercano a un cuento de hadas, y durante un tiempo, así lo fue, las veladas románticas, los gestos grandiosos, el brillo en los ojos de ambos. Pero la realidad, siempre implacable, no tardó en hacer su aparición. La fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales comenzaron a erosionar lo que una vez fue un amor puro. Las pequeñas grietas que antes pasaban desapercibidas empezaron a agrandarse, y lo que al principio parecía insignificante pronto se convirtió en insostenible. Aquel día en que Marc le hizo la propuesta de matrimonio quedó grabado en su mente como si hubiera sucedido apenas ayer. La mirada en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el anillo. Dayanara, en su juventud e ingenuidad, aún creía en los finales felices. Su corazón latía con fuerza, convencido de que ese momento sería el comienzo de una vida llena de amor y felicidad. La boda, con todo su esplendor y lujo, fue un evento digno de las portadas de las revistas. Los titulares hablaban de la pareja perfecta, de una unión destinada a perdurar para siempre. Pero lejos de las cámaras y los reflectores, la realidad era mucho más complicada. Detrás de las sonrisas y los destellos, ambos luchaban con sombras que pocos conocían y que incluso ellos mismos preferían ignorar. Las expectativas, las presiones y las dudas comenzaron a infiltrarse en su relación como un veneno lento pero letal. El sonido del teléfono, repentino y agudo, la sacó de sus pensamientos, devolviéndola a la realidad. Miró la pantalla, sintiendo una mezcla de curiosidad y resignación, sabía perfectamente quién era, Marc, otra vez. Aunque los años habían pasado y ambos habían tomado caminos separados, él seguía encontrando la manera de hacerle saber que de algún modo siempre estaría presente en su vida. Los mensajes, a menudo breves y enigmáticos, mantenían una conexión invisible entre ellos, una especie de hilo delgado pero irrompible que los mantenía atados al pasado. Algunos mensajes eran amables, otros parecían cargados de nostalgia, como si Marc aún no hubiera cerrado del todo esa etapa de su vida. Dayanara tomó un momento antes de abrir el mensaje, preparándose para lo que pudiera encontrar. Daya, he estado pensando mucho en ti. Hoy te extraño. Hablamos pronto. Era breve, casi inofensivo, pero para Dayanara esas palabras tenían un peso profundo. No era simplemente un recordatorio de su existencia, sino un mensaje calculado que mantenía viva la incertidumbre, asegurándose de que ella no lo olvidara por completo. No era la primera vez que recibía ese tipo de mensaje, y probablemente no sería la última. Pero aunque el contenido pudiera parecer inofensivo para cualquiera, ella sabía que tras esas palabras se escondía algo más, un deseo de redención quizás, o una simple necesidad de mantener el control sobre algo que había perdido hace tiempo. Suspendida, dejando el teléfono a un lado, sabía que ese mensaje traería consigo una serie de emociones que prefería no desenterrar. Pero también sabía que, de alguna manera, siempre había sido vulnerable a Marc, a su encanto, a su forma de hacerla sentir especial, incluso cuando las cosas no iban bien. Y ese era precisamente el poder que él seguía ejerciendo sobre ella, un poder que, aunque ella odiaba admitirlo, no estaba completamente dispuesta a soltar. Dayanara dejó el teléfono sobre la mesa, sumida en pensamientos, como si el peso de las palabras escritas por Marc tuviera la capacidad de remover recuerdos que prefería dejar atrás. «Todavía me escribe», murmuró para sí misma, con una mezcla de resignación y ligera irritación. Aunque esos mensajes ya no la afectaban como antes, seguían despertando en ella una inquietud difícil de ignorar.
Cada vez que le llegaba un mensaje de Mark, no podía evitar recordar lo que había soportado durante su relación. La desilusión, las traiciones y la inevitable sensación de que había sido engañada emocionalmente. Ese doloroso rompecabezas que durante tanto tiempo se había negado a ver claramente ahora tenía todas sus piezas en su lugar. Al principio había intentado ignorar los rumores, las voces susurrantes, los titulares sensacionalistas. Todo parecía formar parte del ruido habitual que rodea la vida de las celebridades. Se decía que Mark, a pesar de su fama y carisma, no era el esposo devoto que aparentaba ser. Pero Dayanara, atrapada en su propia esperanza de que el amor todo lo puede, prefirió no dar crédito a esos rumores. Creía que si no miraba demasiado de cerca, quizás la realidad no sería tan dolorosa. Sin embargo, la verdad es implacable y a medida que pasaba el tiempo, las señales de infidelidad se volvieron demasiado evidentes como para ser ignoradas. Las mentiras, las excusas, las ausencias prolongadas, todo eso fue erosionando lo que una vez había sido un amor profundo y verdadero. Cada nuevo descubrimiento era como una herida abierta. Un recordatorio de que el hombre al que amaba no era el que pensaba. Mark había sido infiel en varias ocasiones durante su matrimonio, y aunque Dayanara intentó aferrarse a lo que quedaba de su relación, el daño estaba hecho. Las piezas de ese doloroso rompecabezas se unieron de forma irrefutable hasta que no quedó más remedio que enfrentar la realidad. El matrimonio no podría soportar el peso de esas traiciones. Finalmente llegó el divorcio, un proceso que fue tan público como su matrimonio, expuesto ante los medios como otro escándalo en el mundo de las celebridades. Pero lo que el mundo veía como entretenimiento para Dayanara fue el fin de un sueño, el desmoronamiento de una vida que había imaginado llena de amor y estabilidad. Mientras Mark continuaba siendo el centro de atención, acaparando titulares y luces de los reflectores, ella se vio obligada a dar un paso atrás, lejos de los medios y de la presión. Constantemente intentó reconstruir su vida en silencio, en un esfuerzo por encontrar la paz y el equilibrio que tanto necesitaba. No fue fácil ser la exesposa de una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo. Significaba que su nombre y su vida siempre estarían vinculados a él, para bien o para mal. Sin embargo, con el tiempo, Dayanara logró redefinir su propio camino, centrándose en su familia, su carrera y en su bienestar emocional. Pero la historia no terminó ahí. La vida de Mark siguió adelante y con ella apareció otra figura en escena, Nadia Ferreira, la joven modelo paraguaya que rápidamente capturó la atención del mundo. Para Dayanara fue como ver un reflejo de su propio pasado. La frescura y la juventud de Nadia evocaban inevitablemente la época en que ella misma era la mujer a la que los medios admiraban junto a Mark, la pareja perfecta a los ojos del público. La comparación no tardó en llegar. Los medios de comunicación, siempre en busca de una historia, comenzaron a alimentar la narrativa de una supuesta rivalidad entre ambas mujeres. Las fotos lado a lado, los análisis de sus estilos e incluso las insinuaciones sobre sus personalidades, todo parecía diseñado para enfrentar a dos mujeres que en realidad no tenían más en común que el hombre con él, que habían compartido parte de sus vidas. Dayanara, sin embargo, optó por el silencio. Sabía que cualquier comentario, cualquier gesto, sería malinterpretado o exagerado. Hablar significaba abrir una puerta a la polémica, y eso era lo último que quería. Aprendió a no reaccionar, a mantenerse al margen de la tormenta mediática. Pero en su interior no podía evitar sentir una cierta pena por Nadia. Aunque nunca la conoció de cerca, Dayanara sabía lo que estaba por venir. Sabía que Mark, por más encantador que fuera, no había cambiado en su esencia. Los mismos comportamientos que una vez la habían destrozado probablemente seguirían presentes. La fama, el poder y la necesidad de atención constante, todo eso seguía siendo parte de quien era él. Y aunque nadie irradiara juventud y esperanza, Dayanara temía que eventualmente la historia se repetiría. Con un suspiro profundo, Dayanara se levantó de la mesa, dejando el teléfono atrás. Había aprendido a no dejar que esos mensajes controlaran su vida. Mark había sido una parte importante de su pasado, pero eso no significaba que tuviera que permitir que siguiera afectando su presente. Con una nueva determinación, decidió centrarse en sí misma, en su propio bienestar y en el futuro que quería construir, sin importar lo que el pasado pudiera dictar.
La soledad que una vez la había abrumado ahora se sentía más como un espacio para crecer, un vacío que podía llenar con nuevas oportunidades. Sin mirar atrás, Dayanara salió de la habitación, sintiendo una ligera brisa de esperanza en su corazón. Claro, aquí tienes 11 párrafos adicionales que continúan la narrativa de Dayanara Torres, su vida tras el divorcio y su camino hacia la sanación y el autodescubrimiento. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Dayanara comenzó a redescubrir partes de sí misma que había dejado de lado durante su relación con Mark. Su carrera, que en un momento había sido eclipsada por su vida personal, empezó a florecer nuevamente. Comenzó a aceptar nuevos proyectos, desde sesiones fotográficas hasta apariciones en programas de televisión. El entusiasmo y la pasión que sentía por su trabajo eran una forma de reclamarse a sí misma, de demostrar que era mucho más que una figura pública conocida por su vínculo con un famoso cantante. Así, cada nuevo reto se convirtió en un escalón hacia su recuperación emocional. Dayanara decidió emprender un viaje hacia el autoconocimiento. Se inscribió en clases de yoga y meditación, buscando la paz interior que tanto anhelaba. Las primeras sesiones fueron difíciles, llenas de dudas y pensamientos intrusivos que la hacían cuestionar sus decisiones pasadas. Sin embargo, a medida que practicaba, comenzó a sentir una conexión más profunda con su cuerpo y su mente. Las posturas de yoga la ayudaron a liberar tensiones acumuladas, mientras que la meditación la guiaba hacia la aceptación de su historia, permitiéndole dejar ir el rencor y la tristeza que la habían acompañado durante tanto tiempo. El tiempo pasó y en ese proceso de sanación, Dayanara se encontró rodeada de personas que realmente la apoyaban. Sus amigos más cercanos, aquellos que habían estado a su lado en los momentos difíciles, se convirtieron en su red de seguridad. Con ellos, pudo compartir risas, lágrimas y, sobre todo, el poder de la amistad incondicional. Juntos, exploraron nuevas aventuras, desde escapadas de fin de semana hasta noches de karaoke donde podía dejarse llevar por la música sin preocuparse de lo que los demás pudieran pensar. Cada risa compartida y cada historia contada fueron piezas fundamentales en su proceso de reconstrucción. La relación con su familia también floreció en este tiempo. Dayanara siempre había mantenido un vínculo especial con su madre, pero tras el divorcio, ese lazo se fortaleció aún más. Su madre se convirtió en su confidente, una voz de aliento y una guía constante. Pasaban horas juntas, recordando anécdotas de su infancia, y en esas conversaciones, Dayanara se dio cuenta de que su madre también había enfrentado desafíos en su vida. Esta revelación la hizo sentir más conectada, como si ambas compartieran un legado de resiliencia. Juntas, aprendieron que el dolor es parte del viaje, pero que siempre hay una luz al final del túnel. A pesar de que estaba avanzando en su vida, la sombra del pasado a veces la alcanzaba. Había momentos en que se sentía atrapada en una espiral de recuerdos. El eco de las risas que una vez compartió con Mark podía ser ensordecedor. En esos instantes, optaba por escribir. Empezó un diario donde plasmaba sus pensamientos y sentimientos, creando un espacio seguro para explorar sus emociones. Cada página se convertía en un refugio donde podía expresar sus inseguridades, sus logros y sus sueños. La escritura se transformó en una herramienta de catarsis, permitiéndole dar forma a sus experiencias y avanzar hacia un futuro más brillante. En uno de esos momentos de reflexión, Dayanara decidió que era hora de hacer un viaje. Así que, sin pensarlo demasiado, reservó un vuelo a un destino tropical que siempre había querido visitar. El mar, con sus olas suaves y su brillo azul, representaba para ella una nueva oportunidad de vida. Durante su estancia, paseó por las playas, sintió la arena entre los dedos y dejó que el sol acariciara su piel. Cada amanecer le traía una sensación de renovación, y cada atardecer le recordaba que el ciclo de la vida continúa, lleno de posibilidades. En medio de ese paraíso, se sintió más viva que nunca. En ese viaje, Dayanara también se permitió desconectar de su vida anterior, olvidando por un momento las obligaciones y los compromisos. Sin la presión de los medios o el ruido de las redes sociales, pudo concentrarse en lo que realmente importaba: su bienestar emocional. Las noches en la playa, rodeada de amigos, fueron el escenario perfecto para compartir historias y risas.
Allí, comprendió que la felicidad no dependía de un hombre, sino de su propia capacidad para amarse y cuidarse a sí misma. La idea de encontrar el amor de nuevo comenzó a aparecer, no como una necesidad, sino como una posibilidad. A su regreso, Dayanara decidió hacer una limpieza no solo física, sino emocional. Se deshizo de objetos que le recordaban su pasado con Mark, desde ropa hasta fotografías. Cada artículo que sacaba de su vida representaba una carga menos que llevaba en su corazón. Durante este proceso, reflexionó sobre lo que había aprendido de su relación, que el amor propio y el respeto son fundamentales en cualquier conexión. Esta limpieza simbólica fue liberadora, un paso necesario para abrir espacio a nuevas experiencias y relaciones. La transformación de Dayanara no pasó desapercibida. La gente a su alrededor comenzó a notar un brillo diferente en ella, una luz que emanaba confianza y autenticidad. Recibió propuestas laborales que antes no habría imaginado. Su renovada energía atrajo oportunidades que la llevaron a participar en proyectos significativos. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida, y ella estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. Las colaboraciones con marcas y eventos solidarios la hicieron sentir que, además de ser una figura pública, podía ser un agente de cambio en su comunidad. Con el tiempo, Dayanara comenzó a salir de nuevo. No con la intención de encontrar una pareja, sino para disfrutar de la compañía de otros. Asistía a eventos sociales, fiestas y cenas donde podía conocer gente nueva. Aunque al principio sentía nervios y dudas, pronto se dio cuenta de que no había prisa. Aprendió a disfrutar de la soltería, a redescubrir lo que significaba salir y divertirse sin expectativas. Cada encuentro era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí misma y, a veces, sobre los demás. Esta etapa de su vida le enseñó que el amor puede tomar muchas formas y que no todas tienen que ser románticas. Un día, mientras disfrutaba de un café con una amiga, un rostro familiar cruzó el café. Era Mark, acompañado de Nadia. Su corazón dio un vuelco, pero, para su sorpresa, no sintió la rabia o el dolor que antes lo acompañaban. En cambio, experimentó una sensación de paz. Había superado esa etapa de su vida, y aunque su historia con Mark siempre sería parte de su pasado, ya no definía quién era ella. Al mirarlo, sonrió, recordando los buenos momentos, pero sin permitir que los recuerdos la anclaran a su historia anterior. En su mente, comprendió que ambos habían tomado caminos diferentes, y eso estaba bien. Al salir de la cafetería, Dayanara se sintió más ligera que nunca. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, era un viaje que valía la pena explorar. Con el corazón abierto y la mente en calma, continuó construyendo su vida un día a la vez. La soledad ya no era su enemiga, sino una aliada en su búsqueda de autenticidad y felicidad. Dayanara estaba lista para lo que el futuro le tenía reservado, sintiendo que, al final, todo lo que había pasado había sido un hermoso capítulo en su historia personal de superación y crecimiento. Con el tiempo, Dayanara se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no solo la había transformado a ella, sino que también había impactado a quienes la rodeaban. Empezó a recibir mensajes de admiradores y seguidores que la agradecían por ser un modelo a seguir. Compartir su historia en redes sociales, desde sus luchas hasta sus triunfos, inspiró a muchas mujeres a abrirse sobre sus propias experiencias. Dayanara comprendió que su voz tenía poder y decidió utilizarla para abogar por la salud mental y el amor propio. Se unió a organizaciones que trabajaban para empoderar a mujeres que, como ella, habían enfrentado desafíos en sus vidas. Un día, en una de sus charlas motivacionales, Dayanara conoció a un grupo de jóvenes que estaban luchando con problemas similares a los que ella había enfrentado. Escuchar sus historias la conmovió profundamente. Al finalizar el evento, decidió ofrecerse como mentora, compartiendo sus aprendizajes y animando a las chicas a no rendirse. Se sintió realizada al ver cómo sus palabras podían resonar en los corazones de estas jóvenes, alentándolas a perseguir sus sueños y a encontrar su propia voz. La experiencia la llenó de gratitud, recordándole que el dolor del pasado había tenido un propósito: ayudar a otros a sanar. A medida que avanzaba en su carrera y su vida personal, Dayanara se dio cuenta de que había nuevas oportunidades en el horizonte. Fue invitada a participar en una serie de proyectos cinematográficos que la emocionaban,
tanto por su contenido como por el mensaje que transmitían. Se sentía viva cada vez que estaba frente a la cámara, sintiendo que era una forma de expresar su verdadero ser. En cada rol que asumía, podía canalizar sus experiencias y emociones, creando personajes que resonaban con su propia historia de resiliencia y superación. Un día, mientras filmaba una escena en un hermoso paisaje natural, Dayanara se detuvo por un momento para contemplar el paisaje. En ese instante de reflexión, entendió que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que cada experiencia, ya sea buena o mala, tiene un valor significativo. La idea de abrazar el presente la llenó de una profunda paz. Se prometió a sí misma que seguiría creciendo, aprendiendo y explorando. En lugar de aferrarse al pasado, eligió mirar hacia adelante con optimismo, lista para lo que vendría. La comunidad de seguidores de Dayanara creció y con ella, su influencia. La empezaron a invitar a paneles y conferencias donde se abordaban temas sobre empoderamiento femenino y superación personal. Al compartir su historia y escuchar las de otras mujeres, se formó un círculo de apoyo donde la vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza. En esos espacios, encontró no solo inspiración, sino también la oportunidad de construir una red de mujeres fuertes y decididas, unidas en su deseo de avanzar y hacer oír sus voces. Con cada nuevo proyecto y cada conexión que formaba, Dayanara se dio cuenta de que el amor propio era la base de todo. Aprendió que no necesitaba depender de una relación romántica para sentirse completa, en cambio, podía encontrar plenitud en sí misma y en las conexiones significativas que cultivaba. Este nuevo entendimiento la llevó a explorar el arte de la autoexpresión a través de la pintura y la escritura, descubriendo que cada trazo y cada palabra eran reflejos de su crecimiento interno. Así, la vida de Dayanara se convirtió en un lienzo donde ella misma pintaba su historia, con cada color representando una parte de su viaje hacia la sanación. Un día, mientras reflexionaba sobre su camino, Dayanara decidió escribir un libro. Quería compartir su historia completa, desde los momentos de dolor hasta los de felicidad, con la esperanza de que su viaje pudiera servir de inspiración para otros. En cada capítulo, plasmó sus aprendizajes, sus errores y sus triunfos, creando un relato honesto y vulnerable. Al escribir, sintió que liberaba las cadenas del pasado, transformando su dolor en un poderoso mensaje de esperanza. El proceso fue catártico, permitiéndole conectar aún más con su yo interior. El lanzamiento de su libro fue un momento trascendental. Dayanara organizó un evento que no solo celebraba su obra, sino que también servía como un espacio de encuentro para quienes habían atravesado experiencias similares. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas se acercaron para compartir sus historias y agradecerle por su valentía al abrirse. La sala estaba llena de energía positiva y un profundo sentido de comunidad. Dayanara sintió que, al compartir su verdad, había creado un puente de conexión que unía a todos en la búsqueda de la sanación. A medida que el éxito del libro se extendía, Dayanara comenzó a recibir oportunidades para hablar en medios de comunicación y participar en programas de televisión. Su mensaje de empoderamiento resonaba con una audiencia cada vez más amplia. Ella usó estos espacios no solo para promover su libro, sino también para fomentar un diálogo sobre la importancia del autocuidado y la salud emocional. Dayanara se convirtió en una voz influyente, inspirando a muchos a priorizar su bienestar mental y emocional. Con el paso del tiempo, su vida personal también evolucionó. Dayanara encontró el amor nuevamente, pero esta vez, lo abordó desde un lugar de fortaleza y autoconocimiento. La relación que desarrolló fue diferente a las anteriores. Se basaba en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Dayanara aprendió a disfrutar de su compañía sin perder su individualidad, reconociendo que su felicidad no dependía de otra persona, sino de su propia aceptación y amor hacia sí misma. A medida que su vida se llenaba de nuevas experiencias y conexiones significativas, Dayanara nunca olvidó de dónde venía. Mantuvo su compromiso de ayudar a otros, dedicando tiempo y recursos a organizaciones benéficas que apoyaban a mujeres en situaciones difíciles. Con cada actividad, sentía que devolvía al mundo una parte de lo que había recibido, fortaleciendo su propósito y su conexión con la comunidad. Finalmente, Dayanara se dio cuenta de que su vida era un constante ciclo de renovación y crecimiento. Aprendió a ver cada nuevo desafío como una oportunidad para aprender y evolucionar.
En su viaje, había encontrado no solo la resiliencia, sino también la alegría de ser quien realmente era. Con una sonrisa en el rostro y un corazón abierto, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara, sabiendo que cada capítulo, ya sea de amor, dolor o transformación, era una parte invaluable de su historia. A medida que la vida de Dayanara continuaba floreciendo, su comprensión del mundo y de sí misma evolucionaba. Comprendió que su viaje no solo se trataba de sanar sus propias heridas, sino también de ser un faro de luz para aquellos que luchaban en la oscuridad. Con este propósito en mente, decidió lanzar una serie de talleres de empoderamiento personal, donde compartía su experiencia y enseñaba a otros a encontrar su voz y su fortaleza interior. En cada sesión, creaba un ambiente seguro y acogedor, donde los participantes podían ser vulnerables y apoyarse mutuamente. Dayanara se convirtió en una guía en la que muchos confiaban, alguien que no solo hablaba desde la teoría, sino que había vivido lo que enseñaba. La respuesta fue abrumadora, cada taller se llenaba rápidamente, y ella comenzó a sentir que su propio proceso de sanación se amplificaba al ayudar a otros. Entre las participantes de sus talleres, Dayanara conoció a una joven llamada Elena, quien había enfrentado situaciones similares a las que ella misma había vivido. Elena llegó al taller con una mirada perdida y un aire de desconfianza. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzaban, Dayanara vio en ella un destello de esperanza y resiliencia. Esta conexión fue particularmente significativa para Dayanara, quien decidió guiar a la joven en su proceso de sanación. A través de conversaciones profundas y ejercicios de autodescubrimiento, ayudó a Elena a reconstruir su autoestima y a visualizar un futuro brillante. Dayanara le mostró que cada paso que daba hacia adelante era una victoria y poco a poco, la joven comenzó a florecer. La transformación de su nueva amiga se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, y Dayanara sintió que su propia historia se había entrelazado con la de ella. A lo largo de los años, Dayanara se convirtió en un símbolo de fortaleza en la comunidad. Su historia de superación resonó con muchas personas, y fue invitada a eventos de bienestar y salud mental en diferentes lugares. En cada uno de estos eventos, Dayanara habló sobre la importancia del autocuidado y la sanación emocional. Su voz, antes temblorosa por el miedo, se volvió fuerte y clara, inspirando a aquellos que la escuchaban. En cada intervención, compartía su mantra personal: la vida es un viaje, no un destino. Este mensaje resonó profundamente con su audiencia, alentándolos a abrazar sus imperfecciones y a ver cada experiencia como una oportunidad para crecer. Dayanara se dio cuenta de que su historia no solo inspiraba, sino que también creaba un espacio para que otros compartieran las suyas. En una de estas conferencias, Dayanara conoció a una terapeuta especializada en trauma llamada Sofía. Fascinada por su trabajo, Dayanara decidió colaborar con ella en un programa de rehabilitación para mujeres que habían sufrido abuso emocional. Juntas, desarrollaron un currículo que combinaba la terapia con técnicas de empoderamiento. Se enfocaron en herramientas prácticas que permitieran a las participantes reconocer su valía, fortalecer su autoestima y crear una nueva narrativa sobre sus vidas. La primera sesión del programa fue un momento de gran emoción. Las mujeres, al principio reacias, comenzaron a abrirse, compartiendo sus historias y el dolor que habían llevado durante tanto tiempo. Dayanara se sintió abrumada por la vulnerabilidad de esas mujeres y se dio cuenta de que este esfuerzo se convertiría en una de sus mayores satisfacciones al ver a tantas resurgir y reclamar su poder. Con el tiempo, Dayanara también se volvió madre de una hermosa niña llamada Maya. Este nuevo papel le trajo una alegría indescriptible y la motivó aún más a ser un modelo a seguir. Cada día, mientras cuidaba de su hija, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Se comprometió a enseñarle a Maya sobre el valor de la autenticidad, la amabilidad y la fuerza interior. Dayanara quería asegurarse de que su hija creciera con la seguridad de que podía enfrentar cualquier adversidad, al igual que ella había hecho en su vida. Las noches de cuentos se convirtieron en rituales, donde Dayanara compartía historias de valientes mujeres que habían cambiado el mundo y le enseñaba que cada desafío era solo un peldaño más en su camino hacia el éxito. Además de su papel como madre, la relación con su propia madre, Rosa, también floreció a medida que Dayanara crecía emocionalmente.
Durante años, sus diferencias habían creado una brecha entre ellas, pero a través de la sanación personal, Dayanara se dio cuenta de que era el momento de buscar la reconciliación. Decidieron sentarse y hablar, una conversación que resultó ser un punto de inflexión en su relación. Juntas, comenzaron a explorar sus propias historias y a sanar viejas heridas. Compartieron risas y lágrimas, y poco a poco se dieron cuenta de que ambas habían enfrentado sus propias batallas. Esta conexión renovada trajo una profunda sensación de paz a Dayanara, quien se sintió más fuerte al contar con el apoyo de su familia. A menudo, invitaba a su madre a los talleres y juntas eran un dúo inspirador, compartiendo su viaje de sanación con otras mujeres. Finalmente, mientras miraba hacia atrás en su viaje, Dayanara se sintió agradecida por cada desafío que había enfrentado. Entendió que, sin esos momentos difíciles, no habría crecido ni aprendido tanto. Agradeció las noches de insomnio llenas de angustia, las lágrimas derramadas y las lecciones aprendidas en cada tropiezo. Con una sonrisa en el rostro, se prometió a sí misma seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir siendo una luz para otros. Con el tiempo, decidió escribir un libro donde compartía su historia, sus aprendizajes y las herramientas que había utilizado para sanar. Este libro, titulado Caminos de Luz, se convirtió en un éxito inesperado, alcanzando a miles de personas en todo el mundo. A través de su amor y dedicación, Dayanara Torres había encontrado su propósito, no solo vivir su vida plenamente, sino también ayudar a otros a descubrir su propia fuerza. Su legado se expandió más allá de su comunidad local, y Dayanara fue reconocida con varios premios por su labor en la salud mental y el empoderamiento de las mujeres. Cada reconocimiento que recibía no solo celebraba su trabajo, sino que también amplificaba la voz de aquellas a quienes había ayudado. La historia de Dayanara, que comenzó con sufrimiento y lucha, se había transformado en un faro de esperanza. Mirando hacia el futuro, sabía que su viaje no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Con cada nuevo día, Dayanara se comprometía a seguir siendo un testimonio viviente de la resiliencia humana y la capacidad de transformar el dolor en poder.